Grupo SINEC, innovación en el desarrollo humano. En un mundo globalizado en el que se busca solidez para alcanzar sus objetivos, es necesario contar con grandes equipos de trabajo para obtener soluciones. En Grupo SINEC encontrará al aliado que le ayudará a dedicarse a realizar sus competencias clave, aumentando sus utilidades y eficiencia. Le proporcionamos el respaldo en su capital humano especializado y optimización de los procesos de negocio reduciendo sus costos. SINEC, innovación en el desarrollo humano. Seguimos con su programa Consejero Empresarial y en seguimiento al tema del día de hoy del juicio de resolución exclusiva de fondo, pues me parece muy interesante lo que comenta el doctor Oscar Adrián en relación con el hecho de que el tribunal debe de calificar pues, los hechos y los conceptos de impugnación que se hagan valer a través de la demanda de nulidad. Y me parece interesante porque esta práctica también se lleva a cabo ante la PRODECON con lo que son los acuerdos conclusivos. ¿En qué razón? Pues bueno, que uno le debe de proponer a la autoridad en conjunto con la PRODECON cómo se deben de calificar los hechos que se levantaron a través de la última acta parcial, el acta final o el oficio de observación si se trata de una revisión de gabinete. En seguimiento con el tema, me gustaría que profundizáramos un poco más sobre lo que es la parte oral o la audiencia oral dentro del juicio de nulidad. Sí, mira, Alfonso, es muy interesante lo que estás planteando porque realmente aunque no se dice en la exposición de motivos este punto que tú comentas, pero en realidad el juicio sobre resoluciones exclusivas de fondo se dice en los pasillos que es una propuesta que la propia Procuraduría de Defensa del Contribuyente estableció. Y me parece que es muy interesante la labor que ha hecho la PRODECON, continuando con tus señalas. La oralidad es uno de los puntos importantes, no el sustancial, te diría yo, respecto al juicio, porque al final de cuentas las sentencias que emite el propio tribunal y las salas especializadas versarán sobre lo que por escrito tú hayas señalado. Pero el tribunal, el magistrado, está obligado a fijar una audiencia para las partes dentro de los 20 días, una vez que ya se haya contestado la demanda por parte de la autoridad. Y esta audiencia, que es una obligación dentro del procedimiento, podrán asistir o no las partes. De hecho, dice la propia ley, o señala la ley, que si una de las partes no asiste, entonces consentirá la fijación de la litis. ¿Por qué es importante? Porque en esa audiencia, precisamente de oralidad, tanto el actor como la propia autoridad demandada, o si fuese el caso, van a plantear de manera precisa cuáles son los argumentos del fondo sobre los cuales debe de versar el litigio. Y creo que esto es muy importante porque de manera similar a lo que establece el acuerdo conclusivo, tendremos la oportunidad de que estos alegatos que en la práctica realizábamos, nosotros llamamos alegatos de oreja con los magistrados, se ventilen exclusivamente con el magistrado y eso sin duda alguna abona y profundiza sobre lo que ellos leen por escrito. Tú, como lo sabes, en la práctica pues no hay un secretario que integre un proyecto y los magistrados tienen muy poco tiempo el proyecto de sentencia, únicamente ven la sentencia. El hecho de que nosotros tengamos la posibilidad de acercarnos con los magistrados, inclusive que esté la propia autoridad también en esa audiencia de fijación de litis, nos permite sensibilizar cuáles son los puntos medulares por las cuales en su caso podríamos obtener la razón. Entonces, no es lo sustancial, pero sí es una de las partes del procedimiento que me parece ayudan más al propio contribuyente que a la propia autoridad fiscal. Y sobre todo es muy interesante aquí que la ley protege a las partes, les da igualdad de circunstancias porque menciona la norma que si por ejemplo una de las partes quiere tener una audiencia privada, se le debe de dar vista a la contraria para que la contraria se apersone y tenga certeza pues de lo que se está diciendo, o sea, que no haya un secretismo, que se evite una práctica de corrupción y que se evite pues una tendencia a proteger a cualquiera de las partes, ¿no? Y también otra cosa que se me hace muy interesante, pues es el hecho de que ya se lleve de forma oral los juicios de nulidad, pues esto implica que tengamos pues más preparación los litigantes y que la autoridad ahora sí se prepare, ¿no? Que se prepare para enfrentar a los litigantes pues de todos los conceptos que se hagan valer en las demandas. Así es, fíjate que dándole secuencia a este punto también alcanza las pruebas, porque en el tema de las pruebas, si bien nos dice la ley que existirán las pruebas que se pueden utilizar dentro del procedimiento contencioso, está relacionado sobre todo con aquellas pruebas que se ofrecieron dentro del procedimiento de fiscalización
dentro del propio recurso administrativo y fíjate qué interesante lo que tú comentabas, dentro de los acuerdos conclusivos. Esta parte me parece muy interesante, a diferencia de un juicio tradicional donde solamente puedes ofrecer las pruebas que ya ofertaste en la fiscalización o en el recurso, aquí también se abre la oportunidad para que las pruebas que hayas ofertado en un acuerdo conclusivo ante PRODECON tengan validez. Pero en este punto de la oralidad, hablando de la prueba pericial, que es un tema muy interesante, se quitan los requisitos de poder ratificar y establecer el carácter del perito, se presenta ya un solo dictamen como prueba pericial, sobre todo cuando hablamos de periciales contables o algunas otras periciales importantes para demostrar los hechos de fondo, pero creo que tocaste un punto interesante porque también en el tema de las pruebas, la oralidad alcanza. ¿En qué sentido? Que se puede cuestionar al perito. Por ejemplo, tú puedes cuestionar si el perito que ofrece la autoridad fiscal es congruente, tiene los conocimientos necesarios, o la autoridad fiscal puede cuestionar si el perito ofrecido por la parte actora pues tiene todas esas características que lo hacen ser una persona erudita en la materia para demostrar algún hecho. Entonces, esa parte también alcanza el tema de la oralidad, aunado a lo que tú comentabas de las audiencias entre las partes, que bueno, se asemejan más a los alegatos dentro de un procedimiento. Entonces, me parece que también alcanza este punto la oralidad y creo que si bien es cierto que el juicio no se desarrolla oralmente, sigue siendo escrito, pero tiene estas características que sí nos permiten acercarnos con el magistrado y eso propiciar que seamos más cercanos a la verdad, a una verdad real, no solamente una verdad jurídica. Aquí hay algunas cuestiones muy interesantes, sobre todo cuando nos comentas que las pruebas que se oferten a través de los acuerdos conclusivos se podrán ofertar en el juicio de nulidad. Sin embargo, la pregunta sería, ¿y cómo la va a aportar la PRODECON? O sea, si nosotros tenemos que señalarle al magistrado que requiera a la PRODECON para que ésta las aporte dentro del plazo para contestar la demanda, o cómo se va a hacer, ¿no? Ahí hay una laguna que no está al 100% precisa en la norma, ¿sí? Perfecto. Muy bien, pues seguimos en su programa Consejero Empresarial. Volvemos. En todo lugar, en todo momento, Eximex te acompaña. Nuestra nueva app JobSearch permite a los usuarios de dispositivos móviles disfrutar todas las prestaciones y servicios de nuestra empresa. Aplica los exámenes, revisa las vacantes y sube tu currículum. Eximex JobSearch. Si buscas trabajo, tu mejor herramienta.